Esta semana estamos empezando un tema nuevo, que es el tema de integración. Tenemos una guía de ejercicios no muy larga sobre los primeros conceptos de integral. Este, y no tenemos verificación de aprendizaje esta semana, ¿sí? La guía de ejercicios, porque es, digamos, la introducción apenas de los primeros conceptos de este tema, y bueno, no da para mucho más que eso. No sé si han tratado, a ver si les puedo poner acá. Acá tenemos la guía de los ejercicios, de estos ejercicios, que son media docena nada más. No sé si han podido tratar de hacer algo de esto. La idea acá es repasar un poquito, jugar un poco con lo que son las sumas grandes y chicas, y superiores e inferiores, y la definición de integral. ¿Han podido ver los videos de la teoría de esto? Yo me di un poco la teoría, pero no la práctica todavía. Yo estuve viendo la teoría, pero todavía no me queda claro cómo es el concepto de integrales. No termino de entenderlo. A ver. Bueno, la idea de las integrales es calcular, en principio surgió, digamos, para calcular el área que hay entre una curva y el eje de las X. Ese es uno de los motivos, digamos, o de las cosas para las que se puede usar la integral. Después se le encuentran en otros usos, otras cosas que se pueden calcular, pero la interpretación geométrica inicial podría ser esta. Entonces, la idea es que uno puede dividir el intervalo que le interesa en muchos subintervalos y tomar en cada subintervalo lo que se llama las sumas inferiores, que tienen en cada subintervalo como este. A ver si les puedo, déjame ver, acá. Acá hay en este caso dos subintervalos. Lo voy a agrandar un poquito. Ahí. Dos subintervalos hay acá, que uno va del -1 al 0,5 y el otro del 0,5 al 2. Entonces, una aproximación por defecto de esta área es tomar en el primer intervalo el mínimo en el intervalito, que sería este punto, y en el segundo intervalo este otro, que es el mínimo en el segundo intervalo, es decir, bueno, el área esta color salmón, llamémosle, va a ser mayor que la suma de estos dos rectángulos. Por otro lado, pues se pueden tomar para la misma partición, que es esta división del intervalo, en cada intervalo la altura máxima, como altura de los rectángulos el máximo en el subintervalo, este sería el primero, acá sería el segundo máximo. Y que entonces decir, bueno, esta área es menor que el área sumada de estos dos rectángulos. Y si uno va dividiendo más este intervalo, el área de las sumas de los rectángulos inferiores va a subir y el de los rectángulos superiores va a bajar. A ver, acá abajo hay un caso, opa, aquí, es la misma función. Lo único que acá están ya puestos los dos en el mismo dibujo, ¿no?
los rectangulitos verdes son forman las sumas inferiores, que evidentemente están, como están siempre por debajo de la curva, esta área es menor que el área que está entre el eje y la curva. Y los rectángulos rojos, que toman los máximos en cada pedacito, nos da un área superior al área que estamos buscando, ¿sí? Porque en todos lados es por lo menos el valor de la función, ya que vale la altura de cada rectángulo es el máximo que toma la función en el intervalito. Y bueno, refinando esto, se puede llegar a que, bueno, primero que nada se ve que las sumas superiores siempre son mayores que las sumas inferiores. Eso acá es más o menos intuitivo, pero está demostrado ahí, en la teoría que eso es así. Y también, y entonces, si uno va refinando esto, a ver si les puedo poner, les voy a poner que está en el campus, hay un applet ahí. Por aquí abajo hay una cosa que dice sumas de Darboux, y ahí les abre. Están viendo el campus ahí, ¿no? Sí, profe. Sí. Ok. Ahí les muestra para una función que en este caso es x cuadrado, pero que podría usarse esta otra que estaba acá abajo, a ver, x3. A ver. La voy a copiar, voy a tratar de copiarla, no se está por donde muere ahí. Ahí la voy a copiar para acá. Ahí le pongo esa función, que es la función que está en el dibujo en el ejemplo, ¿no? Y en el ejemplo estaba de -1 a 2, así que vamos a ponerle, le voy a arrastrar acá el A al -1, ahí está. Bueno, acá, corriendo esto, cambia la cantidad de intervalos. Fíjense que con dos, en este caso, este applet que está acá, lo divides en n intervalos, en n subintervalos iguales. Por eso los dibujos no son idénticos a los que están en teórico, porque en realidad no es necesario que sean iguales los intervalos. Pero bueno, para programar en el applet era más fácil hacerlos todos iguales. Entonces ahí ven el caso de n igual 1, ¿no? Con 2, ¿dónde está? Con 2 nos queda así, ven que en cada intervalito toma el mínimo en el intervalo, es la suma verde. A ver, voy a sacar la superior para que vean solo la inferior. A ver si lo corro. Ahí. En cada intervalo toma el mínimo, y la suma superior, que la podemos ver ahí, toma en cada intervalo el máximo. Cuando clican los dos acá, se ven los dos a la vez. Si no clican ninguno, no se ve ninguno, se ve si la superficie que estamos tratando de calcular, ¿no? Que a su vez acá la pueden sacar. Si aumentamos de 2 a 3, ¿a dónde se nos fue? A 5, nos queda esto. Y si se van fijando los números acá de las sumas inferiores, cuanto más grande, la suma inferior crece, la suma superior decrece, lo cual es lógico, porque si estos intervalos son más chiquitos, entonces lo que va a pasar es que el mínimo, si yo achico este intervalo, si lo parto en dos, digamos este intervalito, por ejemplo, lo que era el mínimo en este intervalo, que es acá, va a ser el mínimo de la primera mitad del intervalo en este caso, pero la segunda mitad del intervalo va a tener un mínimo más arriba. Entonces la suma, al partir este intervalo en dos, al afinar la partición, la suma inferior va a subir, porque me va a quedar este pedazo, me va a quedar con la misma altura, pero el segundo pedazo me va a quedar más alto. De la misma forma, si yo parto al medio de este intervalo, el máximo
por ejemplo, de la primera mitad del intervalo puede quedar menor. Supongamos que lo parto a esta altura, me queda partido. Entonces el máximo de la primera mitad del intervalo va a ser un poquito menor que antes. El otro va a ser el mismo. Pero entonces otra vez el área sumada de los dos rectángulos rojos, vamos a sacar los verdes, me va a quedar un poquito más chica que la de este rectángulo rojo. Entonces cuando se afina el intervalo, perdón, la partición, las sumas inferiores suben y las superiores bajan. Entonces los números en general va a pasar lo que está pasando acá, que estos números bajan y estos suben. Y se empiezan a acercar cada vez más uno al otro, las sumas inferiores a las sumas superiores. Fíjense, por ahí ya la diferencia son unas centésimas nada más, ¿no? Unas décimas. Al revés, ¿no? Las superiores. Las superiores bajan y las inferiores suben. Ahí está, sí, sí. ¿Sí? Y capaz que lo dije al revés. El tema es que se van acercando y siempre la inferior va a estar por debajo del área de la curva y la superior va a estar por encima. Entonces, lo que se define es el supremo de todas las posibles sumas inferiores, se define como lo que es la integral inferior. Y el ínfimo de todas las sumas superiores sería lo que se define como integral superior. Y cuando esos dos números coinciden, cuando el supremo de una es el ínfimo de la otra, se dice que la función es integrable y esa es la integral. Por supuesto, acá no llegamos a obtener valores iguales porque no llegamos a tener infinitos puntos. ¿Sí? Más abajo, acá hay la misma función esta, pero donde se hacen acá refinamientos aleatorios, para que vean que la misma cosa pasa aunque la partición no sea toda del mismo tamaño. Si le dan acá un clic aquí, se pone a correr esto y empieza a agregar puntos aleatoriamente, y cada vez que agregan puntos, la suma inferior va a crecer y la superior va a bajar. A ver si lo corro esto. Un momentito, lo voy a correr para el costado para que se vea mejor los números. Ahí. Bueno, perdón. Ahí. Vamos a arrancar de vuelta. Ahí. Si se fijan, las sumas inferiores van creciendo y las superiores decreciendo. Y siempre la inferior es menor que la superior, porque siempre el máximo va a ser mayor que el mínimo en cualquier intervalito. Y bueno, también esto terminaría, agregando infinitos puntos, terminaría en un posible ínfimo de las sumas inferiores y en un supremo de las sumas superiores, siempre, o sea, hay un número que es el área esta, que es este 60443, que es el valor de la integral, que este número es mayor que todas las sumas inferiores y menor que todas las superiores. Volviendo a la teoría, para cualquier función que se porte más o menos bien, en particular que sea continua, se demuestra que efectivamente las sumas inferiores y las superiores, la integral inferior, que es el supremo de las sumas inferiores, es igual a la integral superior, que es el ínfimo de las superiores. Pero si la función se porta muy mal, las sumas inferiores, digamos, no se acercan a las superiores, pero para eso se tiene que portar muy mal la función. Y un caso es que está por acá, a ver, como ejemplo, la llamada función de Dirichlet, acá, que es muy mala la función de Dirichlet, esta que está acá.
La función de Dirichlet se define como una función que vale 1 en los números racionales y 0 en los irracionales. Entonces, si uno la fuera a graficar, en cualquier intervalo tiene, voy a ir a la, lo voy a pasar ahora a la ¿cómo se llama esto? A la pizarra, así les muestro, le trato de hacer una gráfica, aunque esta función no es graficable. Les decía, la función de Dirichlet, si uno la fuera a graficar, a ver, vamos a hacer lo siguiente, lo voy a graficar, a hacer un dibujo de lo que pudiera ser la función de Dirichlet en el intervalo 0, 1, por poner un intervalo, ¿no? Un momentito, ahí. Supongamos que acá está el 0, ¿eh? Y que por acá está el 1, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a verificarlo en rojo. Me olvidaba acá, vamos a poner el 1 aquí también. Acá, que este sea el 1 de la I. ¿Sí? Esta es la I, estas son las X. Entonces les decía, en cualquier intervalo uno va a tener por acá algún punto racional. Y entonces en el racional la función vale, bueno, no me acuerdo si eran los racionales o los irracionales, déjame bicharla. Ahí, en los racionales es que vale 1. Ok. Entonces en un punto racional van a tener el puntito por acá. Y por todos lados van a haber racionales. Entonces por todos lados van a haber puntitos a la altura del 1. Pero también hay, en el intervalo está lleno de puntos irracionales. Entonces entre estos dos puntos racionales hay un punto irracional y en ese valor, al ser irracional, el valor está aquí abajo. Y por todos lados en este intervalo está lleno de irracionales y entonces también hay valores por acá abajo en el 0. ¿Sí? Entonces, cualquiera sea la partición que yo haga del intervalo 0, 1, vamos a hacer en verde, hacer una partición cualquiera, lo parto acá, por acá, donde sea. La partición, por más finita que sea la partición que yo haga del intervalo 0, 1, ¿sí? Acá también, en cualquiera de estos, en cualquier subintervalo, ¿dónde está el mínimo cuál es el valor mínimo de la función de Dirichlet? Bueno, cualquier intervalito de acá, por más chiquitito que uno lo tome, ¿sí? En este intervalito, por ejemplo, que está ahí, en ese intervalito de ahí, va a haber algún punto irracional, algún valor irracional. Entonces en ese valor va a tomar el valor 0, ¿sí? Y entonces ese va a ser el mínimo de la función en ese intervalo. Así que acá el m sub lo que sea, m sub k, va a ser 0. Porque en algún puntito racional ahí toma valor 0. Pero también hay puntos racionales en este intervalito, entonces también va a tomar algún valor por acá. Y entonces el máximo en ese intervalito va a ser 1. Por lo tanto, cuando yo haga las sumas inferiores y superiores, la suma inferior me va a quedar directamente nada de altura, 0 de altura, y la suma superior me va a dar un rectangulito, a ver si lo puedo dibujar, vamos a dibujarlo así. La suma superior, la altura del rectangulito me va a dar una cosa así, y el intervalito era de ahí hasta acá, ¿no? Y entonces me va a quedar así, el rectangulito que voy a estar sumando el área en la suma superior. Entonces, el ancho de este intervalo se llama, a un intervalo cualquiera se le llama delta, perdón, eso no, acá, al ancho sería delta
x sub k. Delta x sub k es el ancho del intervalo, ¿sí? Entonces, el área del rectangulito inferior es m sub k delta x sub k, ¿sí? Y el área del rectángulo superior es m grande sub k delta x sub k, ¿sí? Voy a poner más gruesa la... Ahí está. Y la suma inferior, ¿qué es? Es la suma de todos estos para todos los intervalitos de la partición. Y habíamos dicho que ¿cuánto me da esto? Me da 0 por delta x sub k. Porque en todos los intervalitos yo voy a tener algún punto irracional donde la función vale 0. Entonces la suma chica me va a dar igual a la sumatoria de esto, que es igual a una sumatoria de 0, que da 0. No importa cuántos sean. Y la suma grande va a ser igual a la sumatoria de los máximos por delta x sub k, pero los máximos valen 1. Porque en todos los intervalitos yo tengo un valor máximo de 1, y que lo va a tomar en el intervalo. Entonces esto me va a dar simplemente la suma de los delta x sub k, ¿sí? O sea, la suma de los tamaños de los intervalitos, pero la suma de los tamaños de los intervalitos es el tamaño del intervalo completo. De 0 a 1 va a dar 1. Entonces, cualquiera sea la partición, la suma grande va a dar 1 y la suma chica va a dar 0. Y entonces, ¿cuál es el supremo de las sumas chicas? Acuérdense que es un supremo. A ver, un poquito que me quedó medio feo acá. El supremo de un conjunto es la menor de sus cotas superiores, ¿sí? Pero en este conjunto todos los valores, todas las sumas inferiores valen 0. Entonces su supremo es directamente 0. Y el ínfimo de las sumas superiores, el ínfimo del conjunto de los SP. Como todos valen 1, el ínfimo va a ser 1. Y esto es lo que se define como la integral inferior. Perdón, déjenmelo. La integral se escribe así, como una S alargada. Inferior se le pone un palito acá abajo nada más. De f de x, esto es notación para decir cuál es la variable, entre 0 y 1. ¿Sí? Y este supremo de las sumas inferiores, perdón, esta es la integral superior, no la inferior, la que está ahí arriba. Entonces el palito va acá. ¿Sí? Y la integral inferior se define como el supremo de las sumas inferiores, y el palito va abajo, entre 0 y 1, que es el intervalo en que estoy integrando, de la función f. Le pongo f porque le he llamado f a la función de Dirichlet, f de x respecto de x. Entonces, para esta función, que es muy asquerosa, como pueden ver, porque en todos lados es súper discontinua, en todos los puntos del intervalo es discontinua, porque al lado de un puntito hay otro que está acá arriba y después otro. O sea, si uno la fuera a graficar es imposible, porque sería una especie de colador acá arriba y otro colador acá abajo, lleno de agujeros, ¿no? Hay infinitos puntos e infinitos agujeros. Entonces, en este caso, la suma inferior y la superior no coinciden. Sin embargo, si una función fuera continua, se demuestra de que sí van a coincidir. Que en una función continua como las que estaban ahí en el applet que le mostré, a ver si ahora volvemos acá, esta función que es continua o cualquier otra función continua, las sumas inferiores y las superiores se aproximan infinitamente, o sea, llega a encontrarse siempre el único número que es mayor que todas las sumas inferiores y menor que todas las sumas superiores es el mismo. O sea, la integral inferior me va a dar igual a la integral superior.
no quede una brecha entre las sumas inferiores y las superiores, como sí quedaba en este ejemplo. Pero bueno, volviendo a la pizarra, a ver, perdón, volviendo a la pizarra, que es donde están los ejercicios, acá lo que se quiere es practicar un poquito las propiedades de las particiones. Porque justamente una de las cosas, voy a tener que volver a la teoría, una de las cosas que en la teoría se muestra es, a ver, acá, estas propiedades que están acá, que las sumas inferiores son menores que las superiores, como ven que dice por acá, a ver si lo puedo marcar. Estas propiedades son importantes, ¿sí? Y la primera dice que las sumas inferiores son menores siempre que las superiores, ¿sí? Se define lo que es un refinamiento, una partición. Si una partición está incluida en otra, acá P' está incluida en P como conjunto. Una partición es un conjunto de puntos en intervalos, ¿sí? Entonces resulta que aquello que intuitivamente más o menos se ve, y que es que cuando uno afina una partición porque le agrega puntos, por ejemplo, P' tiene todos los puntos de P y alguno más, entonces las sumas superiores van a ser más chicas, van a decrecer. Al afinar la partición, decrecen las sumas superiores y las sumas inferiores crecen. Y después, fíjense que la primera propiedad era para una misma partición. Esta es fácil de demostrar, porque si la partición es la misma, los intervalos son tienen los mismos intervalitos, y en cada intervalito es obvio que el mínimo o el ínfimo de la función es menor o igual que el supremo. Por lo tanto, al sumarlos todos por delta x, que los delta x son positivos, se mantiene esta desigualdad. Esta otra, de la 1 y la 2 se deduce que digamos, las sumas inferiores, aunque las particiones sean distintas, siempre las sumas inferiores van a ser menores o iguales que las superiores. ¿Qué es lo que dice acá en la 4? Fíjese, acá hay una suma inferior de una partición y dice que es menor o igual que una suma superior de otra partición, ¿sí? Y bueno, y estas propiedades son las que se quieren repasar en esta guía de ejercicios, ¿no? Para lo cual se arranca, por ejemplo, acá con una función sencillita, que son con valores absolutos, ¿sí? Para que no sea tan sencilla nada más, ni necesariamente continua. Se le pide representar, se definen dos particiones y se pide hallar las sumas chicas y grandes, sumas inferiores y superiores para estas particiones, ¿sí? Y después se pide hallar otras particiones en las que tengan la suma inferior de una menor que la de la otra, y la suma superior. Esto yo lo corregí porque acá los índices, lo que decía acá no estaba bien, los subíndices. Creo que estaba la M, pero en lugar de N decía P y Q. Pide hallar entonces otras particiones que sea la suma inferior de una menor que la de la otra, que la de N menor que la de M, y la suma superior mayor. Y esta otra también juega un poquito, define una función que es un escalón acá. No, un escalón no, perdón. La función vale 0 en todos los puntos del intervalo, excepto en 1. Y donde en el punto x igual 1 vale otra cosa. Y pide para una partición cualquiera hallar las sumas inferiores y superiores y demostrar que es integrable. Para lo cual hay que ver
cuál es el ínfimo de las sumas superiores y el supremo de las sumas inferiores, y ver que dan lo mismo. Y después casi todos estos son, bueno, muchos de estos son parecidos, ¿sí? A ver, este que está acá, que dice hallar la integral de f, ¿cuál es f? Ah, f de x igual a x, acá. En este caso, este caso que está acá, con f de x igual a x y f de x igual a x cubo, es parecido a un ejemplo que está hecho en la teoría, que es de la función x cuadrado. ¿Sí? Voy a ir de vuelta a la teoría para mostrárselos. Por aquí abajo, acá, se plantea la integral de la función x cuadrado, para lo cual se ponen, digamos, se plantea una sucesión de particiones que parte el intervalo en n pedazos iguales. El intervalo en este caso es de 0 a b. Entonces, cada pedazo va a ser de tamaño b sobre n, y acá si se fijan esto, esta partición, a ver si lo puedo, sí, supongo que acá, a ver, sí. Esta partición, ¿qué puntos va a tener? Va a ser el primero, para k igual 0, da 0, ¿sí? Después le da, para k igual 1, le da b sobre n, b sobre n. Después para k igual 2 le da 2b sobre n, 2b sobre n. Después le da 3b sobre n. Y así sigue hasta que le da n-1, n-1 sobre n por b, y el último de todo es n sobre n por b, o sea, b. Entonces es simplemente dividir, como muestra acá el dibujo, al intervalo 0b en n pedazos iguales, ¿no? Y acá lo que demuestra es, bueno, primero, como la función es creciente, el mínimo lo toma en el primer punto de cada subintervalo y el máximo en el último punto del intervalo, porque la función crece. Así que toma el mínimo en el punto, en el caso de un intervalo cualquiera que sea de esta forma, de k-1 sobre nb pues hasta kb, el mínimo lo toma en el primer punto del intervalo, ¿sí? Fíjense que este punto vendría a ser acá, ¿sí? Y el máximo lo toma en el último punto del intervalo. Este punto vendría a ser este, ¿no? Bueno, y acá simplemente la sumatoria, sustituyendo ese valor de mínimo y máximo en la definición de suma grande y suma chica, que voy a tener que ir para arriba para encontrar la definición de suma grande y chica. Ahora, ¿dónde la tengo? Acá. Las sumas inferiores, acá la ven, es la suma de los mínimos por los delta x sub k. Y las sumas superiores, está acá, es la suma de el máximo o supremo en cada intervalo por delta xk, lo que yo le había mostrado en el dibujo en forma intuitiva, ¿no? Bueno, acá entonces se plantea esa sumatoria para esta función en particular y para esta partición, para esta sucesión de particiones, y se llega a demostrar, en este caso, que la suma inferior tiene esta fórmula para esa partición, para la partición con n de división en n pedazos iguales del intervalo. Y el límite, si uno pasa al límite cuando n tiende a infinito, le da b cubo sobre 3. Con las sumas superiores pasa algo parecido. Acá se las cuenta, se llega al mismo límite. Bueno, les estaba diciendo que recuerden que acá en esta demostración, después leanla o vean el video,
se obtiene entonces una sucesión de particiones y se muestra que las sumas inferiores para esa sucesión de particiones tiene un límite, ¿sí? Ese límite es este que está acá. Ahora, fíjense que si uno tiene el conjunto de todas las sumas inferiores, déjenme hacer un dibujito por acá, supónganse que yo tengo acá, supónganse que acá están todos los valores que van tomando las sumas inferiores. De alguna manera yo tengo una sucesión de sumas inferiores que me da este valor, este valor, este valor, y llega a un valor límite, ¿sí? Llega a un límite, llamémosle acá L, ¿sí? Ahora, esta sucesión es un subconjunto de todas las sumas inferiores, ¿sí? Entonces, si ese valor tiene como límite L, el supremo de este conjunto no puede estar por acá, no puede ser más chico que este L. ¿Por qué? El supremo, recuerden, es la menor cota inferior. Porque como esta sucesión tiene límite L, si tuviera si este fuera el supremo de las sumas inferiores, el supuesto supremo, como esta sucesión tiene límite L, algún término en la sucesión tiene que pasar ese valor para llegar a ser tan cerca de L como yo quiera. Entonces, hay sumas inferiores mayores que este valor, por lo tanto, este no puede ser el supremo. Y entonces, este es imposible que sea porque está debajo de L. En conclusión, el supremo tiene que estar del valor de este límite para acá. No puede ser mayor, no puede ser menor que L. El supremo va a ser siempre mayor o igual, el supremo va a ser mayor o igual que este límite L. Y eso es lo que sucede acá. Como yo encontré esta sucesión que tiene como límite b cubo sobre 3, el supremo de las sumas inferiores va a tener que ser mayor o igual que L sobre 3. Y como ese supremo es la integral inferior, entonces es que se dice que la integral inferior es mayor o igual que b cubo sobre 3. Y en forma similar se demuestra acá abajo que las sumas superiores para esta partición tienen el mismo límite, y entonces el ínfimo de las sumas inferiores no tiene que ser menor o igual que este límite, que es lo que llega acá. Y entonces este número es el mismo que el otro, el b cubo sobre 3 es el mismo de la otra. Se llega a esto de acá, a que la integral inferior es menor o igual que la superior. Bueno, eso siempre es así. Pero ¿qué pasa? Esta dijimos que era mayor o igual que b cubo sobre 3 y esta menor o igual que b cubo sobre 3. Y la única forma que esto se cumpla, como este número es el mismo que este, es que sean todos iguales, ¿no? Esta desigualdad es una desigualdad general porque esta suma es inferior y esta suma es superior. Entonces siempre la suma, la integral superior es mayor o igual que la inferior. Pero yo demostré por allá que la inferior es mayor o igual que b cubo sobre 3 y que la superior es menor o igual que b cubo sobre 3. Entonces, de esta manera, como estos dos límites me dieron iguales, el único número que hay que cumple con esto es el mismo b cubo sobre 3. Esto va a tener que ser igual a b cubo sobre 3. No le queda otra. Bueno, así como se demostró esta en los ejercicios, un momentito, voy a pasar a ¿dónde está? Acá. Acá estas otras, la de x y la de x cuadrado, se pueden demostrar de la misma manera. Y también esta de acá, la de e a la x.
Porque si se fijan, en todos los casos son funciones crecientes. En aquel caso era x cuadrado. Voy a borrar toda la... Perdón. En el caso que está en el teórico es x cuadrado la función. Pero la función x también es creciente y entonces el ínfimo en cualquier intervalo lo toma en el primer punto. La función x cuadrado también. La función a la x también. Entonces lo que tienen que hacer acá, fíjense que en toda la partición que se está tomando es la misma, la que divide al intervalo en n pedazos iguales, es la misma que se usó en el ejemplo teórico. Entonces, siguiendo lo mismo que está en el teórico, pero con estas otras funciones, le va a quedar, por ejemplo, en este caso, que en cualquier intervalo m sub k va a ser igual al valor que toma en el primer punto del subintervalo. Acuérdense que el subintervalo k-décimo sería k menos 1 sobre n por el intervalo k0, 1, así que por 1, hasta k sobre n. Este sería el intervalo I sub k, ¿sí? Y entonces el mínimo, ¿dónde lo toma? En este punto. Y como la función es la identidad en este caso, el mínimo es k menos 1 sobre n. Y el delta x sub k, que es el tamaño de este intervalo, ¿cuánto le da? Delta x sub k le da 1 sobre n. Si hacen la diferencia de esto menos esto, le da, los k se le van y le queda 1 sobre n. Entonces la suma inferior, S sub P sub n, le va a quedar la sumatoria de K menos 1 sobre n, que es el ínfimo en el intervalo, por 1 sobre n. ¿Sí? Desde K igual 1 hasta n. ¿Sí? Y esto sacándole los n's, fíjense que el índice de la sumatoria es k, el n es fijo para la sumatoria. Entonces estos divisores se pueden sacar afuera como 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Y le queda por la sumatoria de k menos 1, ¿sí? Desde k igual 1 a n, ¿sí? Y esta sumatoria, fíjense que la pueden escribir como 1 sobre n cuadrado por la sumatoria, el primero de ellos es 0, ¿verdad? Para k igual 1 esto le da 0, así que podrían sumarlo desde k igual 2, ¿no? Hasta n. Es lo mismo, porque sumar un 0 y no sumarlo es lo mismo. El primer sumando vale 0, lo saco. Y si acá le cambio el índice y le llamo a k menos 1, le llamo j, entonces k igual 2 cuando j igual 1, ¿no? Y k es igual a n cuando j es igual a n menos 1. O sea que esta suma es lo mismo que sumar j desde j igual 1 a n menos 1. El cuadrado acá. Qué feo me quedó el cuadrado. ¿Y se acuerdan la fórmula aquella del amigo Gauss que sumaba los primeros n naturales? Que la escribíamos como que la suma de k igual 1 a n de k era igual a, ¿cuánto era? K, perdón, k no. Era n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Cuando vimos sumatoria vimos esto. ¿Sí? Bueno, si los primeros n naturales suman esto, los primeros n menos 1, fíjense que esta suma es la misma que esta, lo único que dice j en lugar de k, y en lugar de llegar hasta n, llega a n menos 1. Entonces, esta suma, la sumatoria daría n menos 1 por n menos 1 más 1, que es n,
sobre 2. ¿Sí? Y entonces les queda algo así como, y recuerden que acá tienen 1 sobre n cuadrado, entonces les queda n menos 1 por n sobre n cuadrado sobre 2n cuadrado. Este n se le cancela con 1 del cuadrado, esto que está acá, n menos 1 sobre n les queda, y sobre 2. ¿Sí? Entonces si hacen el límite de los s sub p sub, perdón, s chica sub p sub n, cuando n tiende a infinito, les da el límite de n menos 1 sobre 2n, cuando n tiende a infinito, y esto le da un medio, ¿no? Bueno, de forma similar, si hacen las sumas superiores, van a llegar al mismo límite y con el razonamiento que está en el teórico llegan a que la función es integrable y la integral da un medio. Bueno, esta otra también se hace de la misma manera, lo único que por acá les va a terminar quedando, en lugar de la suma de los j, les va a quedar la suma de los j al cubo. ¿Ah? En la del teórico le quedaba la suma de los j al cuadrado. Y acá les queda la suma de los j al cubo. Estas sumatorias las vimos cuando vimos sumatorias. La sumatoria de los primeros n naturales, la suma de k al cuadrado, que es la que se usa en el... Perdón, me quedó muy feo ese. A ver, la suma de k al cuadrado. Esta es la que se usa en el teórico para demostrar ese ejemplo. La suma también vimos, no me acuerdo si la vimos, estaba como un ejercicio por lo menos de k al cubo. Por supuesto siempre de k igual 1 a n. ¿Sí? Las fórmulas estas las vimos cuando vimos sumatoria, ¿sí? Las pueden ir a buscar. Y bueno, van a necesitar esta tercera fórmula, así como esta la necesitaron en este ejercicio, ¿sí? Esta que está acá la van a necesitar para el de x cubo, porque le va a quedar esto dentro de eso, dentro de la sumatoria. Y la última, la de la exponencial, la hacen igual, lo único que la que le va a quedar en la exponencial va a ser una suma geométrica, que también la vimos, ¿sí? Vimos la suma de r a la k, desde k igual 1 a n, esto lo vimos, es una suma geométrica. Profe, ¿no es esa la que está abajo en B? ¿Cómo? Sí, en 5B, ¿no es esa la Ah, sí, es más, está acá. Es más, esta, fíjense, ahora que lo veo, acá está la suma de los k cubos, está la fórmula acá para que no la tengan que ir a buscar. Miren Ajá, ahí qué sí, bollo. claro. Y la suma de la geométrica está acá para que tampoco la tengan que ir a buscar. Acá no les puse la de esta de Newton porque esta sí es bastante más fácil de acordarse, ¿sí? Pero es la que tienen que usar aquí en el 3. Bueno, así es como se hacen estas. Simplemente reproduciendo lo que está en ese ejercicio teórico de calcular la suma inferior y superior para las particiones estas, que son particiones homogéneas del intervalo, y hacer el límite para llegar al mismo límite en sumas inferiores y superiores. Estas otras, los dos primeros ejercicios ya son un poco distintos porque son más sencillos, les pide para alguna, bueno, en este el primero le pide simplemente para unas particiones. Vamos a hacerlo, ¿lo quieren hacer junto conmigo el 1? Dale. Bueno, Bueno. ¿cuántos minutos llevamos? 16. Bueno, ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto, chicos? Sí, sí. Igual les va a quedar en el video. sí, profe. O si no, página nueva, es lo último, pero no es lo mismo.
Sí, pero no quiero perder de vista la, Sí, la no letra. pasa nada. Ok. El video. Igual esto le va a quedar en el video, Sí, sí. y pueden hacer captura de pantalla de ahí si quisieran. Ahí en YouTube. Un momentito, vamos a correr esto. Bueno, a ver, ¿cómo nos queda la gráfica esta en el intervalo 0,6? Vamos a hacer en el intervalo 0,6 de esta función. Déjenme hacer unos ejes coordenados. Ahí, el 0 lo vamos a poner por acá, porque es de 0 hasta 6, ¿no? Y supongamos que acá está el 0, ¿no? A ver, lo hago cada dos. Acá el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esto, valor absoluto dice de x menos 3 sobre menos x menos 2. Perdón, 2x menos 3 menos x menos 2. Estos, como tienen valor absoluto, recuerden que la gráfica de valor absoluto vendría a ser una cosa así, así y así, ¿verdad? La gráfica de valor absoluto. Me da una recta cortada, en el punto donde se anula lo que está dentro del valor absoluto se corta. Esta otra es otra recta cortada. En definitiva, cuando yo haga esta diferencia me va a dar algún tipo de poligonal, no me pueden dar curvas redondeadas, porque es una suma de dos curvas que van a ser parecidas a esto. Esta va a ser una cosa que en el 2, no, esto se anula en 3 medios, ¿no? En 3 medios vale 0, ¿sí? ¿O no? Sí, 3 medios por 2, ahí vale 0. Entonces esto va a ser una cosa así, ¿sí? Perdón, esto último tiene que tener la misma pendiente que la otra. Y esta hace en 2, ¿sí? En el 2 hace así y así, ¿no? Cuando yo la sume, me va a dar una especie de poligonal, porque acá al sumar esta recta con esta me da una recta, y de acá hasta acá voy a estar sumando esta recta con esta otra, me va a dar otra recta, ¿no? Y entonces, ¿por dónde? A ver, esto iba de 0 a 6. Dije que en 3 medios se anula esta, ¿no? El 3 medios es acá, 3 medios. Y acá está el 2, ¿no? Entonces, en 3 medios esta me da 0 y esta me da 1 medio, ¿no? 3 medios menos 2 me da menos 1 medio, pero está en valor absoluto me queda 3 medios, pero está restando. O sea que en 3 medios va a valer menos 3 medios, menos 1 medio, perdón. Y menos 1 medio está por acá. Ahora le voy a cambiar el color acá. Por acá va a estar el punto. Esto es lo que vale, esto es menos 1 medio. Eso es lo que vale en este punto, en el punto 3 medios. En el 2 se anula esta, y esta vale 4 menos 3, 1. O sea que en el 2 va a valer 1. Va a pasar por acá. Este es el 1. En el 0 me da 3 menos 2, ¿no? En el 0 esto me da menos 3, pero el valor sobre todo es 3, menos 2 me da 3 menos 2, 1, ¿no? Sí, 3 menos 2, 1. O sea que acá tengo otro punto, ¿sí? Y finalmente en 6, ¿cuánto me queda? Me queda 6 por 2, 12, menos 3, 9, ¿no? Me queda 9. Y acá me queda 6 menos 2, 4, ¿no? 9 menos 4 me da 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 en 6, que es 2, 3, 4, a ver, un momentito, déjeme cambiar de color el rojo.
1, 2, 3. Ah, este es el 2 va acá. Este es 3, 4, 5, 6. El 6 vale 5. Así que me pasa por acá. Y este punto que dibujé acá está mal. Lo tendría que haber dibujado acá, ¿no? Bueno, entonces, le decía, como habíamos visto que esta gráfica es suma, me va a dar una poligonal donde los quiebres pueden estar solamente en 3 medios y en 2, ¿no? Porque es el punto que anula cada uno de estos valores absolutos. Los quiebres van a estar acá y acá. Por lo tanto, de acá a acá me da esta recta, de acá a acá me va a dar esta recta, y de acá a acá me va a dar esta otra recta. Lo pueden ver en GeoGebra también si quieren, que les tiene que dar esto. ¿Sí? Por supuesto que esto seguiría si no fuera porque me piden solo este intervalo, ¿no? Esta recta seguiría por acá y esta seguiría por allá, ¿no? Si no me equivoqué en las cuentas, esto se anula en 2 y este se anula en 3 medios, ¿no? 3 medios, sí. Y entonces esta sería la gráfica de la función, que es lo primero que me están pidiendo, ¿no? Así que la gráfica ya la tengo en el 0,6. Esto ya lo hice. Vamos a pasar al rojo. No, vamos a pasar al azul. Y después dice, me dan dos particiones, la 0,346 y la 0,1456. Bueno, la 0,346 tiene como puntos esos puntos, ¿sí? El 0, el 0, el 3, el 4 y el 6, ¿no? Y me piden hallar las sumas inferiores y superiores. Perdón, las inferiores para la partición P, ¿no? Para esta partición me piden las sumas inferiores. Bueno, el primer intervalo de la partición sería 0,3. El I sub 0, I sub 0 sería el intervalo 0,3. ¿Cuál es el mínimo? Perdón, I sub 0 no, I sub 1. ¿No? ¿Cuál es el M sub 1? El ínfimo de la función del intervalo 0,3 es este punto, menos un medio, ¿no? Así que esto me da menos un medio. ¿Y cuál es el delta x1? O sea, el tamaño del intervalo. Es 3. ¿Verdad? Siguiente intervalito, I sub 2. Sería de 3 hasta 4. 3, 4. O sea, de acá hasta acá. ¿Cuál es el ínfimo? A ver, alguien que me lo diga. Recuerden que esto es, acá es 2, acá es 3, acá es 4 y acá es 5. En este intervalo. Bastante feo hecho, ¿no? A ver si lo hago con líneas rectas. Vamos a marcar el intervalito. Ahí. Ahí tengo el intervalo. Y ya dejo marcado este otro. En este intervalo de acá, ¿cuál es el ínfimo? El 2. Sería este punto acá, que es 2. Ahí está. M2 es 2. El delta x2 es el tamaño del intervalo. ¿Qué tamaño tiene el intervalo? 1, perfecto. Y el último intervalo, I sub 3, es el que va de 4 a 6. Y entonces el ínfimo es 3 me da, ¿no? ¿Sí? Si tenemos duda, vamos acá. En 4 me da 8 menos 3,
8 menos 3 es 5, ¿no? Y menos 2, 5 menos 2, 3. Es lo que me dio ahí. 3. Y el delta x3 me da tamaño de intervalo 2. Y entonces la suma inferior sería igual, para la partición P, sería igual a menos 1/2 por 3, más 2 por 1, más 3 por 2, ¿no? Esto menos 1/2 por 3 me da menos 3/2, más 2, más 3, ¿no? Así que me queda este menos este me da menos 1/2, ¿no? 3 menos 1/2 me da 2,5, o sea 5/2. ¿Ok? Y después nos piden las sumas para otra partición distinta, para la partición Q, esta que está acá, nos pide la suma superior, ¿sí? No, para los dos casos nos pide la superior y la inferior, porque acá está para la P la superior, acá. Entonces, para esta misma partición tendríamos Profe. que... Sí. Decime. En la cuenta, ¿no es un medio positivo? Sí, acá tenés razón. Es más 1/2. Así que esto me queda... me queda 1/2 y 3, son 7/2, ¿no? Profe, pero acá dicen en el chat que ahí cuando pusiste el 3 6, ¿Cómo? viste que dice menos 3/2 más 2 más 3, Sí. el 3 un 6. El 3 por 2. 3/2. Este 6, tenés razón. Sí, otra metida de pata. Ustedes tienen que estar más atentos, muchachos. 3 por 2, 6. Ahí está. Así que me queda 1/2 más 6. Son 12/2 más 1, 13/2, ¿no? Así que acá me da 13/2. Y a ver las sumas superiores, a ver si corro todo el papel para allá. Para sacar las sumas superiores, tengo que sacar el m grande sub 1, el m grande sub 2 y el m grande sub 3. ¿Cuánto me da el m grande sub 1? O sea, el máximo de la función o el supremo en todo el intervalo, primer intervalo que va de 0 a 3. Nos daría 2, bien. En el segundo intervalo, que va de 3 a 4, el supremo es, parece acá, ¿no? 3. 3. Y en el último intervalo es, evidentemente, es acá, este punto, que sería el 5. Y entonces la suma superior, nos quedan 10 minutos, la suma superior, SP, sería 2 por 3, porque el delta X es el mismo, ¿no? 2 por 3, más 3 por 1, que será otro delta X, más 5 por 2, más 5 por 2. O sea que me queda 6 más 3 más 10, ¿no? Algo así como 19. ¿Puede ser? Bueno, y algo parecido tienen que hacer para esta otra partición que tiene otros puntos en lugar de estos puntos, la otra partición tiene los puntos 1, 4, 5, 0, 1, 4, 5, 6. Tiene un punto más. En lugar de partirlo en 3 intervalos, lo parte en 4. Eso lo pueden hacer ustedes perfectamente, ¿sí? Entonces es dividirlo con la nueva partición, olvidarse de estos puntos y hacer otros. Yo lo voy a poner en amarillo acá. Sería el 0, el 1, que está acá, el 4, que es el mismo el 5
y el 6. Entonces, en cada uno tiene que hacer lo mismo, ver el tamaño del intervalo, que es el delta X, el mínimo en el intervalo y el máximo en el intervalo, y después va multiplicando mínimo por delta X y sumando en la suma inferior, y máximo por delta X y sumando para la suma superior. Y finalmente le piden hallar dos particiones tales que, bueno, que una partición que tenga la suma inferior de una menor que la de la otra y la suma superior de una menor que la otra. Fíjense que, como yo les había dicho, cuando una partición está incluida en otra, ¿sí? Si ustedes tienen dos particiones, voy a pasar al color azul. Si tienen una partición, no, voy a usar justamente esas mismas letras. Vamos a verla, vamos a M y N, ¿no? Si la partición M incluyera a la otra, a la N, ¿sí? Si la partición M incluye a la N, entonces es un refinamiento de la M. M es refinamiento de N, en ese caso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando una partición se refina, las sumas inferiores crecen. Entonces ahí se va a dar que SM es mayor que SN. A ver si la enciclopedia. Sí, exactamente. Porque las sumas inferiores crecen al refinar. Y las sumas superiores decrecen. SM va a ser menor. Ojo, ahora vamos a ver, porque en realidad esto es un menor igual, ¿sí? A SN. ¿Esto por qué es? Es por lo siguiente, porque cuando yo tengo una partición, si yo vamos a poner que tengo, voy a hacer otra hoja, debería haber una hoja más. Supóngase que tengo una función así, de la forma que quieran, ¿sí? Y yo tengo acá el eje de las X, lo voy a dibujar acá, y acá tengo, en la partición, tengo por acá los puntos que a ustedes les gusten, ¿sí? Entonces voy a tener, supongamos, perdón, vamos a, voy a hacer acá un intervalito cualquiera, como puede ser este de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo acá voy a tener un mínimo por acá, ¿no? Y entonces acá voy a tener el rectángulo inferior va a estar ahí. Y voy a tener un máximo que va a estar por acá, ¿sí? Entonces el rectángulo superior, fíjense que cuando ustedes suman en la suma inferior, perdón, cuando en las sumas inferiores uno está sumando en SP, está sumando los M sub K por delta X sub K, ¿sí? Esto es el área del intervalito késimo. Esto vendría a ser esto de acá, ¿sí? Y cuando en la suma superior, perdón, en la suma superior suman la sumatoria de los M grande sub K por delta X sub K, esto es el área del rectángulo superior. Vamos a ponerlo en rojo. Sería esto, ¿sí? Entonces, es evidente que cuando uno suma esto para todas las particiones, para empezar, la grande va a ser más grande que la chica, porque como cada supremo en un intervalito es más alto, o por lo menos mayor o igual que el ínfimo, porque ojo, podría pasar
que en algún pedazo la función fuera constante. Vamos a suponer que, ojo, acá esto ni siquiera es función porque en esa parte ahí no es. Tenía varias imágenes, ¿no? Pero supónganse que en algún pedazo la función queda constante acá, ¿no? Entonces puede pasar que en un intervalito, a ver, lo vamos a negro acá tengan un pedazo en que la función por ser constante tiene mínimo y máximo iguales. Entonces acá el m chica sería igual al m grande en este intervalito. Pero lo que siempre pasa es que el m chica es menor o igual al m grande, ¿sí? En el caso que sea constante la función de intervalo será igual, pero si no es constante es menor. Entonces, ¿qué pasa? Como estos son menores iguales que estos, es que esta es menor o igual que esta. Disculpen, acá lo puse paradito el símbolo de desigualdad, ¿verdad? Pero bueno, es lo que quiere decir un menor o igual esto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo parto este intervalito? En esta partición yo la refino. Al refinarla quiere decir que la partición más fina tiene todos los puntos. Supónganse que esa es P y vamos a tener una partición Q que va a incluir a P. ¿Eso qué quiere decir? Que Q tiene todos los puntos de P y algunos más, ¿no? Eso quiere decir que si estos puntos eran de la partición P, para obtener Q lo que yo voy a hacer es a esta partición agregarle algunos puntos más. Supongamos que en este intervalito se agrega un punto más, ¿sí? Entonces se agrega acá, vamos a poner azul, un puntito adicional que está en, este punto está en Q, pero no está en P. Este está en las dos, en P y en Q, ¿sí? Y este también está en P y en Q. Pero acá le agrego uno más, ¿sí? Y entonces al agregar uno más, y vamos a hacer una recta hacia arriba, ¿qué va a pasar ahora con los mínimos? En la primera mitad del intervalo, el mínimo ahora ya no es este, porque este punto quedó afuera de la primera mitad del intervalo, ¿ven? Entonces el mínimo me va a dar, a ver, vamos a cerrar la recta acá. El mínimo ahora me da acá, ¿sí? ¿Verdad? Y en la segunda mitad del intervalo sí se me queda este punto que era el mínimo original, como está en el segundo intervalito, me queda el mínimo de la siguiente, de la partición azul, ¿no? En conclusión, ¿qué pasó? Acá subió de acá para acá. Acá se quedó igual el mínimo, pero acá subió, ¿sí? ¿Y qué pasa con los máximos? En la primera mitad del intervalo el máximo estaba acá, quedó en el mismo lugar. El máximo sigue estando acá. Pero en esta otra mitad del intervalo el máximo ya no es este valor, es este. El máximo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, les estaba diciendo entonces, al agregar este nuevo punto, las sumas inferiores, en este pedacito subió el mínimo. Y entonces, en lugar de ser el área que originalmente era este rectángulo, ¿sí? Ahora es este rectángulo que quedó más alto más este otro que quedó igual. Evidentemente se le agregó todo este pedazo, ¿no? Este pedazo se le agregó a la suma inferior. Entonces la suma inferior de Q, la suma inferior de Q va a ser mayor que la de P, porque se le agregó este pedazo. Y en los máximos, dijimos este máximo queda igual, pero este otro baja para acá. Quedó, entonces de acá bajó para aquí. Y entonces el área que antes era todo este rectángulo, el área del rectángulo superior que estaba acá, ahora se partió en dos rectángulos, uno que tiene la misma altura, pero el otro bajó la altura. Y entonces perdió, entre los dos, perdieron este pedazo, ¿sí? Y por eso la suma superior se achicó.
y entonces la suma superior de Q es menor que la de P. Al refinar, recuerden que Q es un refinamiento de P. Y si esto le pasó en este rectangulito que teníamos acá, en cualquier otro que le agreguen punto va a pasar lo mismo, siempre va a ser en el mismo sentido. Al refinar, al agregar puntos, se va a aumentar la suma chica y a disminuir la suma grande. Y por eso es que si una partición Q es un refinamiento de una partición P, sus sumas chicas aumentan y sus sumas grandes disminuyen. Entonces, volviendo al problema original, al problema acá que me piden hallar particiones M y N, tales que la suma chica, fíjense, la suma chica de M tiene que ser mayor que la de N, y eso lo lograría si M fuera un refinamiento de N, como lo dije acá. Si M es un refinamiento de N, entonces la suma chica, acá, la suma chica de M va a ser mayor o igual que la de N. La única forma de que sean iguales es de que la función fuera tipo escalonada. Y entonces, al partir el intervalo, justo el intervalito donde lo partí era constante la función, y me voy a la siguiente hoja. Si yo hubiera partido este intervalo donde la función era constante, vamos a ponerle, a ver si acá tengo la recta, acá, ¿no? No. En este intervalito donde la función era constante, bueno, claro, si yo lo parto al medio, como los mínimos máximos eran los mismos, siguen siendo los mismos. Entonces, en este caso, al refinar, no, el menor es un menor, es un igual. Acá, al agregar este punto, no me cambia. El área del rectángulo, de los dos rectangulitos que me quedan, es igual, tanto la superior como la inferior, a la suma de las áreas de los nuevos rectangulitos. Entonces, acá es que en ese caso me queda un igual. Perdón, ahí me queda menor igual y el mayor igual. El igual me queda, pero solamente cuando la función es constante. Si la función no es constante, como era en el dibujo entonces el mayor es estricto y ahí el menor es estricto. Y entonces, viniendo acá, como esta función no es constante en ningún lado, cualquier refinamiento que yo haga me va a agrandar efectivamente la suma inferior y achicar la suma superior. Entonces, no sé, podemos agarrar estas sumas que ya calculamos, que era para la partición P, y refinarla agregándole cualquier punto, y con eso ya obtenemos lo que nos pide acá. O sea, perdón, que estoy con la línea recta en lugar del lápiz. Voy a pasar al rojo, y voy a tomo la partición N igual a la partición P que tenía ahí, que era 0, 3, 4, 6, ¿sí? Que ya la tengo, 0, 3, 4, 6, ¿ok? Esa la dejo así. Y como M, voy a tomar un refinamiento de esta. ¿Y cómo hago refinamiento? Simplemente le agrego algún punto. Por ejemplo, hago 0, 2, 3, 4, 6. Le agregué el punto 2. Al agregarle el punto 2, que es este acá, en el primer intervalito me va a subir, lo estoy partiendo en 2. Y entonces el mínimo de la primera mitad, del primer intervalito me queda el mismo que tenía acá. Me sigue siendo menos un medio, ¿no? Pero el máximo ya no va a ser, perdón, en el segundo intervalito, el que va de 2 a 3, ya no tengo como menos un medio, tengo este punto, tengo el 1 como mínimo. Y entonces va a ser efectivamente la suma inferior de M va a ser mayor estricto que la suma inferior de N.
que es la que calculé acá. Y por lo mismo, el supremo, que en este primer intervalo era 3, era este, como lo parto por acá, como yo lo estoy partiendo por acá, si bien en la segunda mitad, que es en el pedazo 2,3, sigue teniendo el mismo máximo, en la primera mitad ya el máximo no es 2, sino que vale 1. Y entonces la suma grande ahora me da menor. La suma grande de m me da menor que la suma grande de n. Y con eso cumplo lo que acá me pide. Este que es un refinamiento de la n, tiene una suma inferior mayor y una suma superior menor. Lo único que tuve que hacer fue agregarle un punto por lo menos, ¿no? a la partición, que esta partición M, lo importante es esto, que la partición M sea un refinamiento de la N. ¿Se entendió eso? ¿Hola? Sí, profe, se entendió. Esto en realidad era parte de la teoría un poquito más detallada, ¿no? La teoría, en el video se va más rápido, no se explica con tanto detalle esto de acá. Pero esto es básicamente lo que pasa cuando uno refina una partición. ¿Por qué las sumas chicas crecen y las grandes decrecen? ¿No? Ahora, fíjese qué pasa en el 2. En el 2 hay una función que vale, en el intervalo 0,2 vale 0 en todos lados y vale 1/2 en 1. Voy a irme de vuelta a la otra página. Voy a correrla. Esto lo corro para acá. Y voy a tratar de graficar esa función. A ver, color negro. Supongamos entonces que acá está el 0, ¿no? Que por acá está el 1, ¿no? Y que por acá, no sé si a ver si es la misma cantidad de cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, qué feo dividir el 9 en intervalitos, queda muy feo, ¿no? A ver. 10. Ahí está el 1. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá está el 2. Y entonces, ¿cuánto vale esta función? Vale, a ver cuánto decía que valía. En 1 vale 1/2, ¿no? Y el 1/2 pongámosle que esté acá. ¿Sí? Bueno, vamos a cambiar de color. Vamos a hacer un rojo. ¿Sí? En 1 tiene ese valor. Y en el resto de los puntos vale 0. ¿Sí? Entonces, lo voy a graficar acá, de acá hasta acá, casi hasta ahí vale 0, y de acá hasta acá vale 0, ¿no? Eso sería la gráfica, donde esto acá hay un agujerito, ¿sí? Hay un agujerito, porque justamente la imagen ahí saltó, ¿no? ¿Hola? Si pusiera un agujero abierto, ¿a qué te Y claro, refieres? acá ¿O no? sería abierto, Ok. en el sentido de que en los puntos donde vale 0, en este punto no vale 0, vale 1/2. Claro, sí se entendió. Acá, déjenme poner el 1/2 acá, acá es 1/2. Entonces vamos a suponer que hacemos una partición cualquiera, ¿sí? Por supuesto, una partición tiene que tener, es un conjunto de puntos en intervalo donde el primero es el primer punto de intervalo y el último es este, y después pueden tener cualquier cantidad en el medio, pero seguro tiene que estar
este punto y este punto, ¿sí? Entonces, acá va a tener puntos por acá y por acá, ¿está? Por ahí tiene punto. Capaz que tiene o capaz que no el punto 1. Podría tenerlo como no tenerlo, ¿sí? Supongamos en principio que no lo tenga. ¿Eh? ¿Cuánto es el ínfimo en cualquier intervalo que no tenga, excepto este, sin contar el intervalo este que está acá, que tiene al 1? En cualquier otro intervalito, ¿cuánto da el mínimo y el máximo? En este, por 0. ejemplo. Da 0, ¿verdad? En cualquier intervalito acá, m sub k da 0 y m grande sub k da 0, ¿no? Sí. Si un intervalo que alguno lo va a tener al 1, ¿qué va a pasar en este intervalo? ¿Cuánto es el mínimo? El mínimo sería 0 también. Sería 0. ¿Y el Y el máximo? máximo, 1/2. 1/2, perfecto. Y entonces, ¿cuánto me va a dar las sumas chicas acá? La suma S sub P me va a dar, es la suma, recuerden, del tamaño del intervalo por los mínimos, ¿sí? Es la suma de MK por delta XK. ¿Eh? Pero los MK dan todos 0. Tanto tenga como no tenga el punto 1, dan 0, ¿verdad? Los chicos, la M chica. Y entonces esto me da Así que 0. sería todo 0. Eso me da 0, no tiene vuelta. ¿Y cuánto me da la suma grande? Es la suma de los M grandes sub K delta X sub K. Supongamos que a este lugar de K le llamamos M asterisco, no sé, déjeme, que este sea el intervalo asterisco, llamémosle, no le voy a dar un número, le doy un símbolo, ¿sí? Este es el intervalo que tiene al 1, ¿sí? Para este intervalito el máximo es 1/2, ¿sí? Y entonces, y es el único sumando que me va a quedar en esta suma, ¿sí? Me queda delta X asterisco, ¿no? Por 1/2, ¿sí? O sea, el tamaño de este intervalito por 1/2, ¿sí? Eso es lo que me da la suma grande. Podría ser que la partición también tuviera este punto, en cuyo caso, tanto el intervalo que me quede de este lado como el que me quede de este otro lado, en los dos se va a dar que el mínimo es 0 y el máximo es 1/2, ¿verdad? Van a haber dos intervalitos, el M asterisco, llamarle al de este lado, y el sostenido al otro, ¿sí? O doble barra, no sé, o numeral, como le quieran llamar. ¿Eh? Entonces habrían dos, o sea que a lo sumo, si el punto 1 es un punto de la partición, entonces acá en lugar de quedarme esto, me va a quedar delta X asterisco por 1/2 más delta X numeral por 1/2, ¿no? Es lo más que puede pasar, ¿sí? Y subiría una, ¿no? Tipo, se cancelaría con 0, una. O estoy equivocado, no. ¿Cómo? No, creo que. O sea, creo. Fíjense que la suma de estos dos Claro, sí, sí. No, me intervalitos confundí. es el otro, ¿no? Sí. El tema es que yo tengo que hallar el supremo de las sumas chicas y el ínfimo de las grandes, ¿sí? Las sumas chicas todas valen 0, así que el supremo de las S chicas, qué feo que me veo esto, el supremo de las S chicas, esta es evidente que da 0, porque todas dan 0, cualquiera sea la partición. ¿Eh? Pero ¿cuál es el ínfimo de las sumas grandes? El ínfimo es como el mínimo, ¿sí? Fíjense que yo puedo acá agregar
puntos y hacer que los intervalos estos alrededor del 1, tanto el M asterisco como, perdón, el intervalo, el que tiene el asterisco como el doble barra, sean tan chicos como yo quiera. Porque yo le puedo agregar puntos recontra cerca del 1. Y entonces, estos valores, el tamaño del intervalo que está al costado a la izquierda del 1, que tiene a un medio como su supremo, y el que tiene, el que está a la derecha del 1, que también tiene un medio como el supremo, estos tamaños pueden ser tan chicos como yo quiera. Porque yo puedo elegir acá y poner como que el intervalo este sea de 1 menos 10 a la menos 10, ¿no? A 1, y el otro intervalito que sea de 1 a 1 más 10 a la menos 10, ¿no? Entonces el delta xk me da 10 a la menos 10. El delta x asterisco y el delta x doble barra me da también 10 a la menos 10, ¿no? Porque yo le puse a la partición estos puntitos que están recontra cerca del 1. Y si quiero 10 a la menos 20 también, o lo que quiera. Entonces yo puedo, este número va a ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que cualquier número que yo quiera. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la menor cota superior de esto? ¿Cuál es el único número n que yo puedo decir que siempre es menor o igual que SP? El valor que ya eligió usted, o sea, tipo el delta X. Bueno, esto es lo que vale Eso esto. vale. Pero Sí. si esto valiera, ustedes me dicen que esto vale cualquier número positivo. Esto vale perdón, que si yo quiero hacer que la suma inferior sea menor que, yo quiero que ese P, que va a ser mayor o igual que 0, yo quiero que sea menor que 10 a la menos 40. ¿Puedo hacerlo? Pues sí. Elijo acá 10 acá lo pongo 10 a la menos 41 y listo, ¿no? Entonces este número, cualquier número positivo que yo quiera ponerle como cota inferior, no voy a poder. Yo no puedo encontrar un número positivo que sea menor o igual que todas las sumas grandes, si este número fuera positivo, ¿sí? Porque siempre puedo encontrar un número más chico para poner acá, en el tamaño del intervalito, que este. Si esto lo pongo, si este fuera, dijeron 10 a la, perdón, ¿qué pasó acá? Sí, 10. Si esto es 10 a la menos 20, si yo digo 10 a la menos 20 es un ínfimo de las sumas superiores, yo digo no, porque yo puedo elegir acá 10 a la menos 21 y agregar estos puntitos más cerca todavía del intervalo del 1, y puedo encontrar una suma chica que es menor que 10 a la menos 20. Entonces ningún número positivo sirve de cota inferior de las sumas esta. El único número que sirve de cota inferior es el 0. ¿Se entiende? Entonces el ínfimo de los S grande P es igual a 0. Porque puedo hacer las sumas tan chicas como yo quiera, positivas, pero tan chicas como yo quiera. Simplemente agregando puntos en la partición suficientemente cerca del 1. Y entonces, fíjense que tenemos que el supremo de las sumas inferiores es 0, y esto recuerden que es la integral inferior de f, ¿sí? Entre 0 y 2 era, ¿no? Entre 0 y 2 de x. Y el ínfimo de las superiores es la integral superior de f entre 0 y 2. De f de x, de x.
Y entonces 0, perdón, no sé si lo vieron, ahí me pareció una ventanita acá. La integral inferior y la integral superior ambas dan 0. ¿Eh? Y eso es porque hay un puntito solo. Que la gráfica, que la integral me cambie en un puntito, no cambia el valor de la integral. Por ejemplo, acá en esta función que está acá, si yo digo, bueno, en este puntito, en un puntito de por acá, no, vamos a ponerlo así. Por acá, en lugar de esto, le voy a dejar un agujero y que valga esto, no me cambia el valor de la integral. Que yo en un punto o en una cantidad finita de puntos hago un agujero en la gráfica, lo ponga en otro lado, no me cambia el valor de la integral, porque simplemente lo que va a pasar es que cuando la partición se afine lo suficiente alrededor de ese punto, la diferencia sea relevante, porque la diferencia entre que el punto esté acá arriba o acá abajo, ¿cuál va a ser? Va a ser esta altura por el ancho de los subintervalos que yo tenga alrededor del punto. Y como esos van a ser tan chicos como yo quiera, porque yo puedo agregar puntos en la partición, no me va a cambiar el valor de la integral. Y eso tiene sentido con el hecho de que esta sea, en el caso de una función positiva, el área. El área que debajo, entre la curva y la recta y el eje no cambia por un puntito solo. Porque uno cambia un puntito solo, como llamémosle el tamaño del punto es nulo, no me cambia el valor del área. Distinto sería que yo cambiara todo un pedazo. Por ejemplo, este pedazo que está acá, lo saco de ahí, lo borro acá y lo pongo, a ver, acá arriba. ¿Sí? Vamos a poner unos punteaditos ahí. Porque acá ya no cambié un punto, cambié todo un intervalito de tamaño no nulo, digamos. Y entonces sí, toda esta área que está acá la agregué, ¿no? Y ahí la integral me va a dar distinto en esa diferencia. Pero acá, ¿qué agregué? Un punto solo le cambié. ¿Cuál es el área distinta de acá a acá? Es 0, porque es esta altura por un ancho nulo. ¿Se comprende? Claro. En Y la eso es otra lo que habría le más pasaba, área, ¿eh? en la otra habría más área, mientras que si me das un punto, es casi la misma. Claro, el área Sí, diferente es nula porque tiene un ancho nulo, llamémosle. ¿Eh? claro. Sí, sí. Y lo que le pasa acá, esto era la función nula excepto en un puntito. Bueno, ese puntito no le hace a la diferencia. Era más teórico del 2, lo que parecía. Sí, la integral es igual de nula que si fuera la función nula en todo el intervalo 0,2. Porque un punto, una cantidad, lo mismo si esta función hubiera sido válido cualquier valor no nulo en una cantidad finita de puntos, no solo en uno. Podrían haberle agregado puntitos, una cantidad finita de puntos y el razonamiento era el mismo. Me basta con tomar particiones que tomen intervalos alrededor de estos puntos, donde no vale 0, súper chiquititas, para que la suma grande me dé tan chica como quiera. Entonces lo que me da es el área de la parte masiva de la función, no de los puntitos que se puedan salir de una gráfica, ¿sí? Bueno, eso es lo que se pretende simplemente demostrar acá en este ejercicio, ¿sí? Que el hecho de que en un punto valga un poco distinto no cambia el valor de la integral como está definida. Distinto es en la función de Dirichlet del ejemplo, ¿sí? Del ejemplo en el teórico, porque ahí, recuerden, en la función de Dirichlet, en todo el intervalo 0,1, yo se lo había, ahora voy a ir de vuelta a la... No, se lo había dibujado, pero lo borré. En la función de Dirichlet, si uno la graficara, que no se puede, pero bueno, les vuelvo a hacer algo parecido a una gráfica,
si uno graficara la función de Dirichlet, me daría en un intervalo, el intervalo 0,1 por tomar alguno, ¿eh? Perdón, ¿qué pasó acá? 0 hasta el 1. Recuerden, la gráfica de la función de Dirichlet que no se puede graficar en cualquier punto, en todos lados uno tiene tanto puntos en el 1, que son los racionales, como puntos en el 0. Entonces no son una cantidad finita de puntos. Por eso esta función no es que sea la función nula con algún puntito en donde vale 1. No, son infinitos los puntos donde vale 1 y en cualquier lugar que yo quiera, en cualquier subintervalo que yo quiera, voy a tener tanto puntos acá abajo como puntos acá arriba. Y por eso es que no me dan igual en las sumas inferiores a las superiores. En cambio, en este que yo hice antes, siempre que sea una cantidad finita de puntos, las sumas de las áreas que me queden acá en la partición, yo las puedo hacer tan chicas como quiera. Porque yo hago suficientemente chico el ancho de estos intervalos y listo. Y las sumas superiores me dan tan chicas como quiera. Y eso no lo puedo hacer en la función de Dirichlet, porque no hay forma de que yo rodee los puntos de la función de Dirichlet donde da 1, porque son infinitos. Bueno, muchachos, traten de hacer fundamentalmente estos de acá, estos problemas del 3 al 5, ¿sí? Que son una variante del ejemplo del teórico que ya les mostré. Ok, profe. Bueno, y verificación de aprendizaje no hay esta semana, porque la idea simplemente es que vean un poquito el concepto de partición y de suma grande y suma chica. Bueno,